Amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak vamos a recibir con un fuerte aplauso, damas y caballeros, está con nosotros el señor Franco Torcha. Sí, Matías. Muchas gracias. Bienvenido. Si me permitís, quiero dedicarle esta charla a María Elena Amado, que como ustedes bien saben, es la abuela de Pedro Rosenblatt. Sí. Venía para acá y me escribió María Elena, porque María Elena, y le contamos esto a tu audiencia también, es una persona de una nobleza extraordinaria. Ella es a la vez oyente de mi programa de radio hace muchísimo tiempo y luego quedamos en contacto. Hace mucho tiempo me acuerdo cuando Pedro tenía un programa en Futurock, yo fui invitado para que Marielena pueda salir al aire y manifieste su simpatía por mi trabajo. Y venía para acá y me escribió Marielena, por supuesto le respondí y me da una sana envidia saber que Pedro y que toda su familia tienen a una persona como María Elena en su familia. De verdad, lo digo en serio porque me hubiera encantado tener una abuela así. Le mandamos un abrazo. Sí, le mandamos un abrazo. Un ser muy especial. Sí. Bienvenido, esta vez en la biblioteca. La vez pasada habíamos estado allá en la mesa. Sí. ¿Qué de lo que hay acá, de lo que se ve en la biblioteca, te representa? Porque hay muchas cosas. Bueno, por empezar, octubre. El disco Octubre. Sí, a mí me resulta Octubre y After Chabón de Sumo los dos mejores discos del rock argentino, creería. Estoy en condiciones de afirmarlo. Bueno, por lo menos para mis intereses lo son. Octubre me resulta el día de hoy un disco insuperable. Y lo vuelvo a escuchar y me siento igual de trosco que a los 18 años. Claro. Pero pasaron más de 30. Sí. No puedo acreditar Octubre, de verdad. After Chabón me pasa igual. Eso por empezar. Por supuesto, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es un novelón. Por supuesto, a ver. Hay de todo, ¿no? Hay de todo y está muy bien que haya de todo. Por supuesto, María Elena Walsh. María Elena Walsh, claro. Es inconmensurable María Elena Walsh. No terminamos de entender lo que significó. Y desde luego Borges, ¿no? Acaba de terminar el mes de Borges, que siempre es octubre. Y estoy pensando mucho en él. Porque Borges tiene como particularidad justamente la de haber pensado y mucho la alteridad, o lo que si querés podríamos llamar más acá en el tiempo la otredad. Toda su narrativa y también su poesía gira en torno al concepto de diferencia. Hay textos emblemáticos en este sentido, como El otro, el mismo, ¿no? Entonces, pensar la diversidad, también sexogenérica, pero la diferencia general entre las personas, entre los fenómenos, entre las cosas, fue una tarea primordial para Borges. Eso está muy presente en toda su narrativa, en su ensayística, pero también en su ficción. Y ese acercamiento de Borges, más que acercamiento, ese estudio permanente de Borges de la filosofía hindú, de las corrientes filosóficas orientales, también me interesa mucho, porque es un Borges en ese punto que parece poco argentino y que tiene, claro, esa especie de resonancia universal, pero que a la vez en esa apelación por esas filosofías yo noto un intento permanente por describir la Argentina. O sea, yéndose a Oriente, describe la Argentina. ¿Y por qué hoy, por qué en este momento, hablabas ahí de la otredad y de ese concepto? Bueno, viste que ahora además ser puto es sinónimo de ser corrupto. Estoy un poquito alterado por estas corrientes, por estos tweets, por estos pronunciamientos según el cual como españolo era supuesto amante de José Luis Espert y el despechado habría sido el mismísimo presidente de la nación, Javier Milei. Se trata ni más ni menos que de un revanchismo entre trolos ofuscados, esta corrupción a infierno abierto que estamos viendo. Yo quiero ahí señalarle a tuiteros progresistas, a voces presuntamente progresistas que están reproduciendo
están reproduciendo el discurso oficial de Milei respecto de la homosexualidad, cuando dicen que todo esto es efectivamente porque habría habido un romance. Y esto está siendo incluso reproducido por periodistas, ¿no? O por medios periodísticos más o menos importantes. Entonces, O sea, es esa idea de... la homosexualidad como corruptora. Claro, claro. Finalmente... Putos despechados que terminaron corrompiendo. Exactamente. Finalmente somos corrompidos y corruptores simultáneamente, ¿no? Yo pensé que eso lo vi, pensé sí. que era una cosa más subterránea de Twitter, No, pero no, vos ya lo estás viendo. subterránea, Sí. pero creo que merece... Es subterránea y Pero hasta está por bien ahí... advertirlo, claro. Y hasta por ahí, porque hay algunos portales que no son tan subterráneos, Sí. que de algún modo dan cuenta de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el modo más directo de identificar cómo el discurso fuertemente modiante de Javier Milei empezó a derramar incluso en sectores que en apariencia nunca estarían dispuestos a reproducirlo. Claro. Y lo están reproduciendo. Entonces, es la misma moneda la que usan efectivamente. Aunque sea a modo de chiste, Aunque no importa, sea a modo claro. de chiste, A modo de por meme, supuesto. ¿viste? Pero Sí, bueno, igual. sí, a ver, Es no muy quiero ser poderoso aguafiestas. el chiste es muy poderoso, el meme también, ¿no? Sin Claro. lugar a dudas, no quiero ser aguafiestas, no vengo pero está acá muy bien. Sí, tampoco a neutralizar la capacidad de risa que puedan tener esos materiales. Yo comprendo la risa y acompaño la risa, por supuesto, y no hay nada que me resulte más efectivo que el humor, Claro. en líneas generales. Ahora bien, lo veo explicitado de una manera poco humorística en general. Sí, es cierto, hay algunos memes, pero en general no hay humor. En general veo que esto efectivamente es contado con la seriedad del caso. Y aparte, ¿a qué apuntaría? Supongamos que fuese así. Claro. Vamos a suponer que fuese ¿Cuál es así. el valor de esa información? Claro, ¿cuál es el valor de esa información? Que son gays de closet a los que entonces hay que sacar del closet Claro. porque efectivamente están provocando el daño que provocan y comiéndose la plata de personas con discapacidad. Y no, lo cierto es que no sería ese el argumento, ¿no? Entonces... bueno, como verás, estamos en estado de alerta permanente y teniendo que atajar, digamos, desde todos los ángulos posibles, embestidas que forman parte de este clima de época, que es un clima de época, volviendo a Borges, absolutamente aniquilador de aquello que es visto o leído como diferente, ¿no? Franco, en las últimas semanas hubo episodios de violencia, hechos concretos Sí. de violencia. Algo ya habíamos hablado de cómo el clima y cómo estos mensajes, bueno, luego se reflejan Sí. en la vida, en los cuerpos de las personas. Por si alguien no está al tanto, a modo de una mínima enumeración de lo que pasó en las últimas semanas, Sí. como para ponerlo en contexto. Sí, bueno, estamos especialmente impactados por 3 ataques homodiantes. Uno de ellos fue en Palermo hace 15 días, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, a Juan Gavín. Otro de ellos fue en Tigre, una pareja que vive en Tigre, en una cabaña. Bueno, se sorprendió encontrando al volver a su casa la cabaña completamente vandalizada con la expresión "acá viven unos putos", y otro tipo como de inscripción parecida, grafitis, etcétera, penes erectos, bueno, todo eso. Y finalmente, en la semana pasada, en Ituzaingó, otro ataque homodiante. Los últimos dos tienen una particularidad, Matías, en la que quisiera detenerme, que es el ataque en el mismísimo espacio íntimo, en el espacio de la vida personal de esas personas, como son las casas. Claro. Porque ataques en el espacio público debemos documentar bastante a menudo, tengo que decir. En este último tiempo, agravados, y me acompañan las cifras que son pocas, pero las cifras de las que nos agarramos puntualmente, que son las cifras de la Defensoría LGBT, que forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, más allá de que es la Defensoría del Pueblo de la ciudad, rastrea, sondea datos de todo el país. Y los ataques, pero sobre todo los crímenes hacia las personas LGBTIQ+ en este último año ya llevan en 2025 un aumento del 70% respecto de todo el 2024. Brutal. Y el año no terminó. Claro. Y el año no Solo terminó. en lo que va del año, claro. Solo en lo que va de 2025.
En ese caso, crímenes. En este caso estamos concentrándonos ahora en ataques, es decir, en ataques que no terminaron, afortunadamente, en muerte. Pero los dos últimos, porque el ataque de Juan ha sido narrado, a él le pegaron 2 agresores que vieron al amigo de Juan llorando y fue el llanto el desencadenante del ataque, porque ¿cómo un varón va a llorar si no es por Scaloni, triunfante o derrotado, ¿no? Bien. Había un varón llorando, que era el amigo de Juan, allí, por la muerte de su abuela. Públicamente, ese llanto desencadenó el ataque. Es interesantísimo siempre en estos ataques, si me permitís, ir al interior de los ataques, concentrarse en cada movimiento del episodio, porque ahí hay cifras específicas, hay pistas muy concretas de cómo se desencadena. ¿Qué los motiva? Exactamente. Si es que existiera un motivo. Pero, exactamente, es muy importante. Al igual que es muy importante, como decía, pensar que la pareja vandalizada en Tigre y Norberto en Ituzaingó vieron su propio espacio de vida personal. Es decir, esto está ya ingresando al terreno de la propia intimidad de las víctimas. Y en los últimos meses, concretamente en el último año y medio, hubo 3 crímenes homofóbicos en la Argentina, 2 de los cuales fueron crímenes, perdón, los tres concretamente, crímenes desencadenados por citas concertadas en aplicaciones de citas. Concretamente en Grindr, o Grindr, si prefieren, que es una aplicación tipo Tinder, más sexual, digamos, que en general usa en el mundo la población gay puntualmente, aunque también identidades trans y demás. Bueno, esas 3 citas derivaron en trampas mortales. Fueron efectivamente coartadas para que esas 3 personas, esos 3 jóvenes gays, el último de los cuales fue hace 2 meses en La Plata, Juan Pablo Mieres, termine siendo asesinado por gay. Entonces, claro, es importantísimo entender que Davos, que fue un evento incomparable en materia de violencia desatada contra la población LGBTIQ+ del mundo, no solo de la Argentina, porque es un primer mandatario diciéndole esto al mundo, nunca hay que perder de vista claro, exactamente esta dimensión. Empezó a derramar sobre nuestras subjetividades y sobre nuestros cuerpos de una manera, diría, bastante acelerada. Nosotros tenemos claro que una palabra termina asesinándonos. A veces sentimos que en buena medida hay una parte de la población que cree que eso es producto de nuestra hipérbole, de nuestra fantasía o de nuestra exageración. Y no lo es. Vemos efectivamente cómo esto habilita, desencadena, diría yo, acelera procesos que siempre están latentes. Porque hay que decir también que siempre están latentes. Claro. Yo recordaba el otro día que el 2019, por ejemplo, ¿no? El año en el que había elecciones, estaba terminando la presidencia de Macri, estaba empezando, había elecciones, bueno, finalmente esas elecciones las gana nuevamente el peronismo. Ese año en la ciudad de Buenos Aires hubo un récord de ataques en el espacio público a varones gays. Me estoy concentrando ahora específicamente en varones gays. Se me preguntará por qué. Le di muchas vueltas en su momento al asunto, no le encontré una respuesta definitiva, pero hubo una especie de récord de ataques documentados y denunciados. También acá tenemos que volver siempre al imperio del subregistro, porque el miedo es tal en este momento que las víctimas en muchos casos no son como Juan en Palermo el otro día, como la pareja de Tigre o como Norberto que terminan denunciando. La mayoría de las víctimas no denuncia porque vive aterrada y porque Milei ejecuta un tipo de necropolítica hoy, es decir, un tipo de política orientada a decidir quién vive y quién no vive, quién sobrevive y quién no sobrevive, de manera muy progresiva. Lo vemos ahora claramente con discapacitados, lo vimos desde un primer momento con adultos mayores, con viejas y con viejos, concretamente. Entonces, esa necropolítica dosificada del gobierno de Milei determina que esas situaciones de violencia, sobre todo y fundamentalmente en las casas. Y en las casas, nosotros, quienes estamos detrás de esto, no tenemos chance alguna de ingresar. No podemos efectivamente saber
del todo qué está ocurriendo y en general las familias son instituciones que no impulsan o que no ayudan, que no colaboran con que las víctimas puedan denunciar. Y lo que está pasando en muchas casas en este país, en este momento, gracias al rechazo explícito de Milei hacia las disidencias sexogenéricas, es atroz. Y en el sistema público de salud y en el sistema educativo también. Vengo de enterarme de un adolescente trans que estaba ingresando en la ciudad de Buenos Aires a quirófano para una mastectomía, tal como la ley de identidad de género estipula, y ingresando al quirófano, los médicos a cargo decidieron no operarlo, amparados en el decreto de Milei que amputó 2 artículos de la ley de identidad de género, uno de los cuales es el del tratamiento médico hacia infancias y adolescencias trans. Eso derivó en un amparo, es decir, se judicializó y es a través de la judicialización, no es el único caso este que te estoy trayendo, hay otros, a través de la judicialización este adolescente logró finalmente ser operado, pero vivió la situación inenarrable, fuertemente traumática de estar ingresando a quirófano y ser detenido de esa manera por la autoridad médica en el ingreso mismo a quirófano. Quiero que tomemos dimensión claro, ¿no? de lo que sobre un proceso identitario esto significa, ¿no? Ahí el vínculo es directo, una decisión de gobierno ejecutiva. Exacto, ahí el vínculo es directo. El vínculo es directo. Exacto. Vuelvo a lo que ya dijiste, pero para profundizar, el aumento en la cantidad de crímenes y ataques homodiantes en el último tiempo, vos lo vinculás directamente con el discurso de odio de Milei. Ahora te pregunto, ¿por qué? Volvemos a desarmar eso. ¿Por qué? ¿Cómo impactan esos discursos en la vida de las personas y en los cuerpos de las personas? Esos discursos permanecieron a lo largo de la historia democrática argentina en un estado de latencia. Esos discursos nunca fueron del todo neutralizados. Esta es la primera cuestión que hay que, para mí, poner en claro, porque no es tan sencillo como de repente asume Milei, va a Davos, dice lo que dice, corte A, nos matan. Por supuesto, son procesos más sinuosos, son procesos complejos, pero repito, quienes como yo, colegas, muchos colegas de aquí del mundo, nos dedicamos a mirar muy en detalle estas situaciones, toda vez que estas situaciones se dan, empezamos a ver indicadores concretos, empezamos a identificar, como te dije antes, indicios muy específicos. Entonces, esos discursos estaban y están. Fíjate hasta dónde están, que de repente Españolo robaba para la corona porque era puto. Claro. Y porque era un puto despechado, según ciertas voces, repito, aparentemente progresistas. Entonces, estoy hablando de esos discursos. Siempre latentes, siempre a tiro, siempre a tiro. Siempre como una especie de carta argumental que podés usar cuando se te ocurra. Y bueno, porque es cosa de putos, finalmente. Entonces, como es cosa de putos, para una parte de nuestra población, ahora más que antes de Milei, intentar tener una cita sexual a través de una aplicación. Bueno, ustedes también a qué se someten, ¿no? Digamos, Pablo Mieres quedó aparentemente en tener una cita sexual con más de una persona. Y ahí también me quiero detener. Sí, claro, en muchos casos nuestros encuentros sexuales o nuestras afectividades, más allá de lo sexual, nuestros modos de amar, nuestros modos de relacionarnos no son monogámicos. Muchas veces, no digo siempre, muchas veces, aunque no siempre. Entonces, quiero decir con esto que la latencia de esos discursos es tal que cuando el poder los incentiva, el poder y la capacidad amplificadora que tiene el poder, resonando en todo el mundo, por eso Milei en Davos es tan paradigmático. Claro. Tan paradigmático, una vez más, quiero decir esto, que ningún líder asimilable a Milei llegó tan lejos. No lo hizo Meloni, no lo hace Trump. El otro día hablaba con un amigo yankee al respecto, porque yo trato de seguir a Trump, pero por supuesto me puedo perder un montón de situaciones de Trump y de discursos de Trump. No tengo identificado algo tan bestial que haya dicho Trump, ni en su primera presidencia, ni en su segunda y actual presidencia. En esto Milei fue incluso más lejos que cualquier otro. En esto Milei, como siempre en la Argentina, ¿no? Siempre la excepcionalidad argentina, hasta para las peores cosas. Entonces quiero decir,
Cuando una salvajada semejante se vuelve programa oficial y palabra oficial, bueno, reviste entonces un carácter institucional que es replicado por otras instituciones, por una escuela en Catamarca, por una clínica privada en la ciudad de Buenos Aires o por 2 votantes de Milei que están en Grindr queriendo levantarse a alguien para tenderle, como dije antes, una trampa mortal, ¿no? Ese es el poder de la oficialización de una palabra presidencial necropolítica, una palabra que abiertamente apuesta a la muerte. Hace horas escuché en un diálogo entre comunicadores lo siguiente: yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero entiendo que personas como Victoria Villarroel puedan estar en contra porque sigue siendo discutible. De ninguna manera sigue siendo discutible. ¿Qué pasó también en la Argentina de este año y medio para que relativicemos un derecho humano elemental como matrimonio igualitario, que no es la posibilidad de casarte o no, no es me quiero casar o no me quiero casar solamente, es una igualación primordial que el Estado nos debía, porque de lo contrario, ¿por qué la inferiorización a la que estábamos sometidos en ese sentido? A menos que el Estado quiera derogar el matrimonio para todo el mundo, cosa que yo acompañaría. Claro, es decir, bueno, me parece muy bien, claro, deroguemos el matrimonio para todo el mundo y efectivamente que solo haya unión civil o que exista la posibilidad de que yo tenga la chance de compartir mi obra social con una amiga y no necesariamente con mi marido o con mi esposa, y planteemos esa institución, la de la unión entre las personas, de otra manera. Pero de lo contrario, si el matrimonio, que como todo el mundo sabe, es una institución fuerte para la legislación argentina y es muy ordenadora de la vida de las personas y del imperio de la ley en la vida de las personas, bueno, si no la vamos a derogar, entonces hagamos lo que se hizo gracias al impulso activista, que es intentar homologarlo. Pero ¿de dónde sale hoy, a esto voy, la idea de que, bueno, puede haber personas en contra? No puede haber, a mi criterio, de ninguna manera, una minimización de aquello que es un derecho humano absolutamente elemental. Porque también es medio de moda que todas las voces son parte del debate con la misma jerarquía. No, bueno, hay que entender que para algunas personas pueden no haber sido 30.000 los desaparecidos. Bueno, no, la verdad que no. ¿Viste? Si no, ya empezamos a relativizar cualquier cosa. Ese es el descontrol y también. Se descontrola la conversación. Ese es el descontrol de la conversación pública. El descontrol de los pronunciamientos públicos es concomitante con el desmantelamiento de la institucionalidad al respecto, ¿no? Claro. Porque se me dirá, bueno, ok, la justicia en los 3 casos de los ataques homodiantes que yo acabo de narrar, por ejemplo en el caso de Juan, en Palermo, la justicia ya está haciendo lo suyo porque Juan radicó la denuncia en la fiscalía. Ocurre algo fundamental. Nunca en nuestra historia, y menos en el presente, las personas LGBTIQ+, pudimos solo contar con la justicia. Por eso el Estado, incluso Carlos Menem, cuando creó el INADI, intentó, y por favor que no se malinterprete lo que estoy queriendo decir, y digo, intentó robustecer la institucionalidad argentina con otro tipo de organismos que empujen, en ese caso, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo, más allá de las intenciones políticas en la creación del INADI, podemos discutirlo largamente y es un capítulo fascinante, por cierto. Lo que quiero decir es que luego los sucesivos gobiernos, etcétera, no es que hicieron crecer al Estado con burocracia estatal para favorecernos. Fueron más o menos despiertos, estuvieron más o menos atentos a la necesidad de que otras instituciones por fuera del Poder Judicial y dependientes de otros poderes, legislativo y ejecutivo concretamente, pudieran acompañarlos, porque de lo contrario, nuestras demandas, si van a depender solamente del Poder Judicial, y del Poder Judicial en este momento corren riesgo de ser completamente
completamente neutralizadas, olvidadas o desestimadas. Pasa lo mismo en este momento con la violencia de género. Claro. Prandi gana un juicio, a mi criterio, por burlando. Claro. Y un juicio de violación matrimonial, que sabemos perfectamente que es muy difícil de probar y muy difícil sobre todo de sobrellevar ante la violencia a la que te somete la justicia como víctima en esos casos. Bueno, quiero decir, estoy hablando de esto. Nosotros no pudimos solamente contar nunca con la corporación judicial, porque la corporación judicial está compuesta de personas muy variadas, es muy heterogénea, pero en líneas generales actúa muy en consonancia con la temperatura ideológica que propone un gobierno, ¿no? Franco, en los medios también, ¿no? Parece haber ahí una dificultad muy... ¿no? Te agarra la cabeza cuando digo los medios. Pero hablando de corporaciones. el vinilo de octubre. Hablando de corporaciones, ¿no? Donde también se dan estas conversaciones que vos hacías referencia. Incluso en el caso de la Vice también hay algo sucediendo en redes, ¿no? Sobre su. Sí, bueno, claro, la acusación. Sexualidad. ¿Vos querés decir sobre la orientación sexual que tendría la Vice? Hay como una especie de. También. Sí. De desvelar. Sí. ¿Viste? Bueno, esa es una violencia originaria. Sacarnos del closet es una violencia atroz. Pero me interesa plantearlo porque no me he dado cuenta, lo planteabas con el caso español y demás, cómo hay sectores, incluso el progresismo, el campo popular, qué sé yo, que hacen también el chistecito y, bueno, la torta, no sé qué, que juegan con la sexualidad de la Vice como algo a revelar, algo sobre lo que trabajar para, no sé, supuestamente atacar su integridad política, lo que sea, que tiene, por supuesto, un montón de otras cuestiones sobre las que podemos profundizar, porque estamos totalmente en contra de Villarroel. Ahora, ¿qué ves ahí también en esa lógica, esa dinámica de desvelar? Bueno, de vuelta, un recrudecimiento de ciertos permisos habilitados por la palabra oficial. Es decir, siempre existió la tentación de sacarnos del armario. Es una tentación y era una tentación muy instalada entre nosotros mismos. También hay que decirlo. Salir del closet. Sacar a otro del closet. Hay que decirlo abiertamente porque eso nos constituye. Nosotros somos subjetividades constituidas a través de la violencia. Nuestro cuerpo tiene el registro de la violencia. En muchos casos de la violencia sexual padecida siendo niñas, niños y adolescentes, como en mi propia historia, y de las otras violencias. Es decir, están, a propósito de las latencias, eso está reverberando en nosotros mismos. Entonces, muchas veces el chiste, que no tiene nada de chistoso, entre las personas LGBT puede ser al día de hoy ese de, bueno, pero este es un puto reprimido, enclosetado y semejantes. Ahora bien, eso en instancias, si querés, privadas, en instancias, digamos, de nuestra propia vida. Puede estar vigente. No es mi caso, pero entiendo que está vigente y entiendo que es una especie como de herramienta que en mayor o menor medida muchos usan al día de hoy en conversaciones. O en actitudes concretas. Es muy diferente, claro, cuando se trata de personas públicas. Estados Unidos tuvo, en este sentido, una discusión muy, te diría, fuerte cuando un famoso senador yanqui se oponía al matrimonio igualitario durante la gestión, una de las dos gestiones de Obama, que fue la que finalmente logra matrimonio igualitario en Estados Unidos, y toda la discusión giraba en torno a si sacarlo o no del armario, porque la clase política sabía que él es gay. ¿Y cómo te vas a oponer? Entonces? Claro, exactamente. Claro. Un republicano, un anti-Obama. ¿No? Y en ese momento fue interesante seguir esa discusión porque creo que sentó las bases definitivas de que no se saca del armario. Y en este caso, porque además, en este momento de la Argentina, repito, Villarroel sería entonces... Hagamos este ejercicio. Dale. La negacionista que es, entre otras cosas, porque siendo lesbiana entonces es una criminal y por ende viola el Estado de Derecho. ¿Cuál es la asociación de sentidos que se da ahí? Finalmente hay algo entonces del orden de lo detestable, de lo rechazable, de lo abyecto que Villarroel tendría y que explica por qué es efectivamente tan delincuencial su accionar. En ese caso, el delito original es que
El delito original Claro. nuevamente es, en este caso, su orientación sexual. Claro. Y ¿no? a partir de ahí el resto. Es notable, pero también explica por qué la Argentina, incluso, Matías, en otros momentos políticos, y teniendo el marco legal que gracias a la lucha de tantes la Argentina tiene, no logró que en la institucionalidad, te diría, haya gestos que vemos que hoy tiene, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene un ministro de Igualdad en este momento que fue trabajador sexual. Imagínate ya solamente esa discusión en la Argentina. Claro, no. Que fue trabajador sexual, que es un varón cis gay y que vive con VIH. Colombia tiene una viceministra de las mujeres que es una travesti, cubana, radicada en Colombia hace muchas décadas. Sheinbaum en México acaba de enviar a la embajada de Italia a un emblemático activista gay mexicano de mucho trabajo. A la Italia de Genaro, Meloni, ¿no? a Italia de Meloni. Gracias por subrayarlo. Claro. A la Italia de Meloni, que de todas maneras es realmente una santa al lado de Milei. No quiero dejar de... No, porque yo repaso lo que dice Está bien, Meloni y, claro. no, bueno, El nuestro se va demasiado de claro, carajo. exactamente. Manda a Genaro Claro. Lozano, que es un activista gay muy conocido en México. Entonces, esos gestos la Argentina podía empezar a tenerlos, pero no los tuvo. Vos fíjate que no hay en el Parlamento argentino todavía ninguna identidad trans. En el país de la ley de identidad de género modelo, nunca ninguna travesti, ninguna identidad trans logró una banca, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Y eso hay que atribuírselo a las tensiones propias de las formaciones políticas, Sí, porque claro, ahí pasan cosas. Se me dirá, ¿vos qué estás esperando? ¿Que el PRO hubiera puesto? No, yo no estoy esperando nada. Estoy preguntándome por qué. Esperar no espero nada. Estoy preguntándome por qué eso no fue posible cuando hay tantas activistas y tantos militantes LGBTIQ+, en ciertos espacios políticos, ¿no? Ujú. Franco, por último, pienso también cómo todo esto se da en una discusión que aturde, ¿no? Hoy las discusiones Sí, aturden, ¿no? mucho. Estamos como saturados, Sí. muy rápidamente los debates se agotan ni siquiera en un día, en un turno. Bueno, esto fue de la mañana, ahora vamos a lo de la tarde, después a lo de la noche. Como una especie de turno médico. Bueno, claro. estamos como medio atravesando Sí. un desquicio, ¿no? Una discusión que enloquece y que en parte es hasta parte del plan, digamos, ¿no? Sí. Hay como una estrategia ahí de que así sea. ¿Cómo lo vivís vos? Que, por ejemplo, seguís teniendo un programa de radio, Ay, sí. AM, solo audio, lindo hablar que de participás de todas formas también de las discusiones, Sí, que vas a la bueno, tele, etcétera. sí. Pero ¿qué estás viendo de esa lógica de la conversación en la que vivimos? Estábamos hablando antes y lo vamos a compartir con tu fabulosa Sí. audiencia. Yo me siento un privilegiado en este momento. Mi programa de radio tiene 13 años, es de diversidad sexual en la radio de la ciudad y yo hago solo audio, sí. Y el otro día que hicimos un homenaje a Eusebio Poncela, el actor español que falleció días atrás y que trabajó tanto en la Argentina, repasaba audios de Poncela en entrevistas en la Argentina, no sé, Poncela en el 93 visitando a Gasalla, cosas realmente muy, muy gloriosas. Y me daba cuenta, una vez más, de la capacidad de desnudo total que tiene la palabra y que la imagen no tiene. La palabra y su desnudo total para mí sana y salva, porque nos expone de una manera abrumadora. Si yo trabajo en televisión, es cierto, hace mucho que trabajo en televisión, nunca me sentí expuesto en la televisión, en la radio me siento muy expuesto. Siento realmente que mi grado de exposición se eleva muchísimo porque estamos efectivamente en la soledad de la palabra, ¿no? Y hay cuentas, como verás, de redes sociales que apelan al archivo de materiales sobre la historia de la radio en la Argentina. Hay un montón de cuentas Sí. en X y también Sí. en Instagram. Y yo a veces repaso las programaciones, ¿viste? Cuando ponen, qué sé yo, no sé, un anuncio que salía en un diario papel de Radio El Mundo hace 50 años y me dan ganas de llorar. Pero no porque todo tiempo pasado haya sido mejor, no. No creo que todo tiempo pasado haya sido mejor en este punto. Sí creo que teníamos otra relación con la palabra en general. Y creo que algo de eso debería restablecerse. No estoy diciendo volverá. Deberíamos, sí, entre otros acuerdos, y sobre todo frente al uso oficial
de la palabra hoy en nuestro país, efectivamente ser súper protectores de la palabra en este punto. Entiendo que hoy vivimos gracias a los clips, los shorts, los likes, los compartidos, la diseminación. Sí, las métricas, el éxito las se mide en métricas, por supuesto, sí. Esa es una especie de dicta blanda o no tan blanda a la que estamos sometidos. Sí. Ahora, no creo que vaya en detrimento, y esto es lo que quiero decir puntualmente, del cuidado extremo de la palabra. A veces siento que la revolución tampoco será streameada. Es decir, no iba a ser televisada en la década del 20. Y a veces digo, me parece que a juzgar por ciertas cosas con las que me cruzo, digo, tampoco será streameada. Y otra cosa que me pasa en este momento es que creo que como el régimen de Milei, aquello para lo que Milei fue contratado, el voto es un contrato popular, y además fue contratado en otro sentido además, también Milei, sí, claro. ¿No? Es tan, pero tan devastador que esto nos impone encima un extra, porque si estuviera gobernando otra persona en este momento, quizás yo estaría diciendo lo mismo, pero hay un extra, que es que gobierna Milei. Entonces, y Milei hace, insisto con esto, lo que hace con las palabras. Entonces, será también porque yo sin palabras no estaría vivo. Será por eso también que pienso como pienso, muy probablemente, ¿no? Pero bueno, viste, me pasa efectivamente eso. El otro día lo escuchaba, obviedades, pero el otro día lo escuchaba, son todas obviedades, pero lo escuchaba a Dolina y también me daban ganas de llorar. Porque, sí, pero claro, pero sí, porque, sí. Claro. Pero de vuelta, no porque Dolina hoy, no, a ver, no hay nostalgia en lo que quiero decir. Hay en todo caso un llamamiento, a la reflexión sobre el uso de las palabras, sobre su puntillosidad, sobre el cuidado extremo que merecen, sobre la originalidad y por supuesto también, como no, sobre, diría, la lectura. La importancia de la lectura, desde ya. Mañana presento la editorial de un amigo mío que está editando en la Argentina un librazo de una autora escocesa, Lackenbooth se llama ese libro, y una autora escocesa contemporánea, y tiene mucho de esto, mucho de esta reflexión. Entonces, yo tiendo como a preocuparme por eso, y porque también, por supuesto, sigo muy de cerca lo que ustedes hacen, ¿no? Y a mí me parece que el chiste, que la humorada, que la espontaneidad permanente, cuando están especialmente vacías, cuando no están del todo acompañadas por, diría yo, una relación con lo que está ocurriendo, y como dice mi amigo Juanpi Mirabelli, ¿cómo te va a encontrar el futuro? Cuando el futuro te pregunte qué estabas haciendo durante el gobierno de Milei, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Estabas hablando sobre la chocotorta o el último teléfono celular que te compraste? ¿O cada cuánto lo renovás? Como escuché el otro día en una larga conversación en un streaming. Es una pregunta ética rectora para mí que está buena. ¿Qué estabas haciendo comunicativamente durante este proceso? Sobre todo si es únicamente eso, ¿no? Claro. Porque también el chiste, la humorada, un rato de otra cosa, ¿no? Está bien, sí. No, por supuesto, no, perdón. Claro, de vuelta, el humor, por supuesto, claro. Desde ya. Y la última, porque tiene que ver también con lo que estamos hablando, que es una realidad que no escapa a la de los trabajadores en general en la Argentina, que es la hiperexplotación, la autoexplotación. En el caso de los que trabajamos con la palabra, al punto tal de cansarnos de nosotros mismos, ¿no? De escucharnos horas y horas hablar, es casi como un reconocimiento de lo que, nos sucede. Algunos dirán, ¿sabe qué? Otra cosa, distinto, a las 4 de la mañana tomarse el tren, eso es trabajar. Bueno, sí. Eso es trabajar. Pero cada uno con sus problemas, ¿no? Pero cada uno con sus problemas. En la hiperexplotación, en la precarización, flexibilización, también hay un descuido a veces de la palabra, del pensamiento, producto de la falta de tiempo a veces, de la locura en la que vivimos. Absolutamente. ¿No? Te voy a responder crudamente. No hay peor plan para mí que escucharme a mí mismo, que verme ni te cuento. O sea, es el peor plan del mundo. Sí.
Yo al contrario, yo conservo mucha voracidad interna por escuchar a otros y a otras. Te confieso algo, no miro plataformas, yo solo miro YouTube. Debería estar a esta altura esponsoreado yo por YouTube, porque lo que consumo YouTube es realmente en los últimos 4 años, no sé, es increíble. Miro todo el día YouTube, no miro series y miro películas si voy al cine, pero tampoco de dogmático lo digo, consumo YouTube. Y cuando veo, por ejemplo, no sé, que hay una entrevista nueva a un historiador argentino que sigo mucho, que es Ezequiel Gato, o cuando hay una entrevista nueva que en algún lugar del mundo dio Rita Segato, o cuando hay algo de este orden, que por supuesto el algoritmo se encarga de servirme en bandeja, Claro. Bueno, me lanzo automáticamente y si no puedo escucharla en YouTube, descargo el video y lo voy escuchando. Es decir, yo estoy acá sentado, Matías, porque muchas personas me ayudaron y me ayudan al día de hoy a pensar y porque muchas personas me ayudan a dejar de pensar, que es importantísimo y que tiene que ver efectivamente con ese aturdimiento. Sí. Yo también hay momentos en que tengo que dejar de pensar. Un rato para no pensar. ¿Sabes qué? De dejar de pensar en cómo tengo que pensar. Claro. Y cuando y ahora cómo tengo que pensar. Vos hablabas recién de hay problemas por turno en la Argentina. Sí, y el problema por turno, ¿qué te impone? Eso. ¿Y ahora cómo tengo que pensar? ¿Qué pienso de esto? Claro, ¿y ahora cómo voy a pensar de esto? Sí, sí. Y en mi trabajo, yo voy todos los días al panel de DM América, voy 2 veces por semana al panel de Dura de Omar en C5N. Eso es fundamental. ¿Cómo tengo que pensar sobre esto que acaba de ocurrir? Bueno, yo pienso en conversación. Y creo en los préstamos, creo por supuesto fuertemente en la propiedad intelectual, pero creo también en la colectivización permanente de la propiedad intelectual. Y pese a Google, creo en YouTube. No, digo... De ir tomando. De ir tomando, porque también es cierto que es muy difícil leer. Es muy difícil cada día más encontrarle tiempo efectivamente a la lectura, que para mí es central, pero que, bueno, es cada día más dificultoso, como todo el mundo sabe, y es un acto de resistencia en sí mismo, ¿no? Franco, siempre es un gusto charlar con vos. Igual para mí, gracias en por serio, venido, admiro mucho lo que haces. De verdad, creo que sos un comunicador súper comprometido, pero además muy preciso, muy amable. Me encanta que estés aquí, me encanta que tengas tanto trabajo. Gracias, Franco. Y que hace tanto tiempo, de hecho, que me des la posibilidad de conversar así con vos. Es un gustazo. Un aplauso para Franco Torcha en la mañana de Circo Freak. Gracias, Franco. Muchas gracias.